Y si los orígenes de la fe de la humanidad no residieran en los textos bíblicos o coránicos habituales, sino en las profundidades de la espiritualidad africana, sepultados bajo el peso de los siglos? ¿Se ha planteado alguna vez que las concepciones comúnmente aceptadas sobre el origen de Dios y la evolución espiritual de la humanidad son solo un fragmento, y ni siquiera el más antiguo de la verdadera historia? Hoy se desvelará el velo de misterio que ha permanecido oculto durante milenios. Nos referiremos a un nombre que resonó mucho antes de la construcción de los primeros templos e iglesias, el nombre de una deidad africana que precedió a las religiones conocidas y que desapareció inadvertidamente de la memoria colectiva. Los descubrimientos que están por venir pueden transformar las concepciones sobre la espiritualidad, la historia e incluso la Biblia. Detrás de los dogmas, las tradiciones y las traducciones se esconde una historia no contada, que se origina en el corazón de África, la cuna de la humanidad. Mucho antes del surgimiento de las religiones monoteístas, los pueblos antiguos ya sentían una conexión con una fuerza creadora y eterna superior. Esta deidad, que no llevaba los nombres de Jehová o Alá, era venerada como la fuente de todo lo existente. ¿Por qué se desvaneció su recuerdo? ¿Por qué el mundo moderno lo ha entregado al olvido? La respuesta yace en el complejo entrelazamiento de la colonización, la dominación cultural y la sistemática erradicación espiritual, que resultó en el olvido de una de las figuras clave de la historia espiritual de la humanidad. En este relato se revelará el papel de África no solo como la cuna de la humanidad, sino también como un antiguo centro de espiritualidad. Conoceremos al Dios olvidado, su nombre, sus atributos y las razones de su veneración mucho antes de la aparición de la Escritura. Nos espera un viaje a través de textos antiguos, mitos y tradiciones orales que revelan su existencia. Descubriremos las conexiones ocultas entre esta belleza y las estructuras espirituales presentes en las religiones modernas. Exploraremos las razones de su desaparición de las narrativas dominantes y el interés de ciertas fuerzas en esta era. Evidencias históricas, espirituales y arqueológicas confirmarán su presencia e influencia. Examinaremos cómo el retorno de este conocimiento puede transformar la fe, la cosmovisión y el camino espiritual. Esto no es solo información, sino un desafío, una invitación a abrir los ojos y sumergirse en una verdad más profunda, antigua y olvidada. Prepárese para cuestionar las concepciones arraigadas sobre Dios, la religión y los orígenes de la espiritualidad. Quizás al final de este camino descubra que la respuesta que su mente siempre buscó encontró una tontería llena de sabor a buscar. Y traerá uno de este Dios africano que precedió a todas las religiones, que no solo ilustrante esta idea, porque si entonces durante tanto tiempo la verdad sobre la influencia espirituales de la humanidad, si la cuna de la civilización se encuentra en África, ¿por qué no llaman las escuelas, iglesias y libros de historia? Porque en lugar de origen de la humanidad, los primeros asentamientos y las ideas espirituales permanecen para siempre. Cuando se habla de lo divino, esta pregunta pone en tela de juicio las manipulaciones históricas que afectan la fe, los valores y la identidad espiritual de millones de personas. Mucho antes de Moisés y Abraham, antes de la escritura del Antiguo Testamento, los pueblos africanos ya estaban profundamente conectados con el mundo espiritual. Buscaban respuestas a las preguntas de la existencia, se comunicaban con lo invisible, realizaban rituales y sentían la presencia de una fuerza creadora. No solo sentían, sino que nombraban, veneraban y transmitían esta sabiduría de generación en generación, miles de años antes del surgimiento de las religiones mundiales. Esta espiritualidad africana era sutil, profunda y compleja, basada en la conexión con la naturaleza, los ciclos vitales y el espíritu que impregna todo lo existente.
Las evidencias más antiguas de prácticas espirituales se han encontrado en Egipto, Nubia, Etiopía, Sudán, Nigeria y el Congo. A pesar del cambio de nombres, la esencia permanece inalterable. Fue en África donde los humanos dirigieron por primera vez su mirada al cielo y reconocieron la existencia de un principio creativo superior. No simplemente un dios supersticioso o una multitud de deidades, sino un principio omniabarcante que está por encima de todo. Un Dios no creado a imagen y semejanza del hombre, sino que habita en todo, incluido el propio ser humano. Este Dios era la base de la existencia, y su nombre, ya fuera Nambi, Olumare, Amma, Ra, Amón o Niame, lleva consigo los ecos de una conciencia divina única, anterior a las religiones organizadas. Este dios africano era venerado no solo como creador, sino también como guardián de la vida, juez, fuerza espiritual omnipresente y fuente del equilibrio cósmico. Los pueblos africanos no solo lo adoraban, sino que vivían en armonía con él. Sus leyes, decisiones, derechos, lazos familiares y comunitarios estaban en consonancia con esta fuerza superior. Era una espiritualidad natural, viva y orgánica, que no requería templos de piedra, ya que el propio universo era un templo donde cada árbol, río, animal y ser humano portaba una partícula de lo sagrado. Sin embargo, a lo largo de la historia, especialmente con el desarrollo de imperios y religiones dominantes, la espiritualidad africana fue suprimida, distorsionada y demonizada. La erradicación del dios africano significó la erradicación de la identidad espiritual del pueblo africano, lo cual fue una estrategia de dominación. Al romper la conexión del pueblo con su origen divino, se le hacía vulnerable. Los colonizadores europeos, al imponer su fe, menospreciaron las creencias de otros, convirtiendo sus santuarios en idolatría, brujería y algo peligroso. Así la espiritualidad original se asoció con el mal, y las religiones traídas del extranjero obtuvieron el estatus de verdad absoluta. La verdad a menudo se escapa de la atención general, siendo deliberadamente silenciada y distorsionada. Por eso el nombre Olumare rara vez resuena en las aulas, y la palabra Zambi no encuentra lugar en los sermones eclesiásticos tradicionales. Por la misma razón, Ra, Amón y la multitud de otras deidades africanas han sido relegados al nivel de personajes mitológicos, mientras que Jehová, Alá y otros han sido elevados a la categoría de únicos y absolutos. Pero, ¿quién se arrogó el derecho de decidir qué deidad es digna de veneración y cuál de olvido? ¿Quién determinó que la espiritualidad africana merecía ser entregada al olvido? Reconocer el papel clave de África en el nacimiento de la espiritualidad mundial no es solo una excursión histórica, es una cuestión de autoidentificación, de reparación del daño causado y de restauración de una verdad pisoteada. Al admitir que el primer impulso espiritual de la humanidad nació allí, en esa tierra fértil bañada por ríos, habitada por animales salvajes y coronada por un cielo infinito, reconocemos que lo divino no tiene color de piel, ni un solo idioma, ni limitaciones en forma de libros sagrados. Dios, o esa fuerza creadora que aquí exploramos, no fue inventado en el desierto de Oriente Medio. Se le veneraba mucho antes de que el mundo se cubriera de misterio. El problema es que, al perder la conexión con sus raíces espirituales africanas, muchas personas se vieron privadas de la oportunidad de sentirse parte de algo más grande. ¿Cuántas almas vagan hoy en un vacío espiritual, sintiendo la lejanía de Dios, mientras su conexión con lo divino está profundamente enterrada en sus orígenes? Y quizás esa misma sensación, un vago presentimiento de que algo falta, es lo que usted experimenta ahora al leer estas líneas. Quizás siente que la historia no ha sido contada completamente, que lo que le presentaron como fe resultó ser una versión diluida, incompleta y distorsionada. Esta sensación no es casual. Es la llamada de los ancestros,
un recordatorio silencioso de que dentro de usted duerme una fuente espiritual que nunca fue activada porque fue olvidada o deliberadamente oculta. La verdad es que comprender la espiritualidad africana no es solo estudiar el pasado, es recuperar una parte robada del alma, es mirarse a uno mismo con nuevos ojos, es darse cuenta de que Dios no se limita a los marcos de los dogmas impuestos, que puede ser de piel oscura, hablar diferentes idiomas y habitaba en los corazones de las personas mucho antes de que alguien escribiera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿está dispuesto a enfrentar esta verdad? ¿Está dispuesto a salir de su zona de confort teológica y sumergirse en una historia mucho más antigua y rica que la que le contaron en los servicios dominicales? Está dispuesto a reunirse con un Dios que el mundo olvidó, pero que, quizás, todo este tiempo le ha estado esperando. Es imposible hablar de espiritualidad sin reconocer el seno que dio origen a la experiencia humana más profunda, la búsqueda de sentido, la conexión con lo invisible, lo eterno y lo sagrado. Ese seno fue y sigue siendo África. Fue allí, en el continente donde nació la primera célula humana, donde también surgió el primer aliento de fe. Mucho antes de que el concepto de religión adquiriera contornos formales, dogmáticos e institucionalizados, los pueblos africanos ya miraban al cielo, a la tierra, al seno materno, al ciclo de las lluvias, al nacimiento y a la muerte con un profundo sentimiento de reverencia, intuición y sabiduría espiritual. La espiritualidad no era una actividad de un día a la semana, era el tejido mismo de su existencia. Estas personas no necesitaban templos monumentales para sentir la presencia de Dios, pues sabían que el templo era su cuerpo, el bosque, el río, el ancestro que caminaba invisiblemente a su lado. Esta conciencia espiritual no fue traída de fuera, no les fue impuesta, emanaba del seno de la tierra, de la sangre que corre entre las ramas de los árboles y en sus huesos. La cuna de la humanidad es la cuna de la espiritualidad. Y por eso, cuando nos volvemos hacia estas raíces, algo dentro de nosotros despierta, como si una voz silenciosa susurrara, siempre lo supiste, solo que esta memoria fue borrada. En la época que precedió a las religiones monoteístas, las creencias de las civilizaciones antiguas se fundamentaban en una estrecha interconexión entre los mundos material y espiritual, conformando complejos sistemas espirituales. Al examinar con más detenimiento, se hace evidente que los nombres, símbolos y rituales de estas culturas no desaparecieron sin dejar rastro, sino que fueron integrados, reinterpretados y adaptados dentro de las religiones actualmente dominantes. Estas grandes religiones, a menudo sin reconocerlo, se inspiraron en las raíces espirituales africanas. El antiguo Egipto, situado en tierra africana, fue a menudo artificialmente separado del resto de África por la historiografía eurocéntrica. Las representaciones de faraones con rasgos europeos, predominantes en los libros de texto, y la consideración de Egipto como una civilización aislada, distorsionan la realidad histórica. Antes de la influencia romana y griega, Egipto era un estado africano en lo espiritual, cultural y racial. Los dioses a los que veneraban los egipcios representaban fuerzas cósmicas, principios espirituales profundos y arquetipos que reflejaban aspectos del alma humana y de la creación divina. Amón, por ejemplo, simbolizaba una deidad invisible, cuyo nombre estaba oculto, una concepción de Dios no limitada a una forma, sino que impregnaba todo lo existente. Esta idea de un Dios invisible e incomprensible, presente en todo, incluyéndonos a nosotros mismos, es central en las religiones monoteístas. Sin embargo, los orígenes de esta concepción, que existía en Egipto mucho antes del cristianismo y el islam, rara vez se mencionan en el contexto de la historia de la fe.
En Sumeria también existían prácticas espirituales desarrolladas con sacerdotisas, cánticos rituales, calendarios sagrados y deidades asociadas con fenómenos naturales. A pesar de la ubicación mesopotámica de Sumeria, las investigaciones indican la influencia de migraciones africanas en esta región mucho antes de la formación de los reinos conocidos. Las conexiones entre África, Oriente y Asia tuvieron gracias Se observan los antiguos rituales africanos sin prejuicios religiosos. Se pueden apreciar elementos que posteriormente formaron parte de la liturgia, sacerdotes con vestimentas sagradas, cánticos corales, danzas rituales, ofrendas simbólicas, ayunos, abluciones y ritos de iniciación. Estas prácticas, existentes en África mucho antes de la difusión del cristianismo y el islam, a menudo son tachadas de brujería u ocultismo fuera del contexto cristiano o islámico. Sin embargo, la esencia de estos rituales permanece inalterable: el anhelo de acercarse a Dios, de comprender lo invisible y de encontrar el sentido de la vida. Adaptación y transformación de nombres en las prácticas espirituales. La adaptación y asimilación de elementos culturales se manifiesta incluso en los nombres. Numerosas deidades africanas fueron renombradas, reinterpretadas e incluso transformadas en santos dentro de sistemas religiosos posteriores. Por ejemplo, en Brasil, los nombres de los orishas africanos a menudo se disfrazan bajo nombres católicos para permitir a los africanos esclavizados preservar su fe. Sin embargo, este proceso comenzó mucho antes de los eventos en Brasil. Esta transformación espiritual ocurrió a lo largo de muchos siglos y sirvió como estrategia de supervivencia y resistencia espiritual. Este proceso se remonta a un pasado profundo, abarcando la historia de la humanidad, y se manifiesta en los más pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos. El nombre de un dios africano puede cambiar con el tiempo, pero sus atributos se pueden encontrar en diversas religiones en todo el mundo. Los rituales de adoración pudieron haber sido adaptados, pero la intención principal permanece inalterable: unir a las personas con aquello que está más allá del mundo material. Surge la pregunta: ¿se pueden encontrar rastros de esta antigua herencia en las creencias modernas? Es posible que los ritos que se practican, las palabras que se pronuncian y las formas de orar tengan raíces africanas más antiguas, más estrechamente ligadas a la naturaleza de lo que se cree. ¿No ha llegado el momento de dejar de lado los prejuicios religiosos y contemplar la espiritualidad con los ojos de la verdad, para escuchar aquello que el espíritu ya sabe, pero la razón aún no está lista para aceptar? Ya queda claro que la espiritualidad africana no solo precede a muchas creencias que hoy se consideran universales, sino que también las fundamenta. Ahora, profundicemos en esta cuestión y busquemos la esencia, el nombre, el rostro oculto de aquel que para muchos pueblos africanos indígenas fue el comienzo de todo. ¿Quién es este antiquísimo dios africano que existió antes de las religiones organizadas y las escrituras sagradas que dominan el mundo moderno? Imagine un tiempo en el que aún no existía la escritura, pero ya había un nombre que se susurraba en los bosques, se cantaba en los rituales y se invocaba al amanecer. Este nombre resonaba en los corazones de los primeros humanos, que miraban el cielo estrellado y sentían algo más grande, invisible, poderoso y consciente.
Este nombre era sagrado no solo porque se refería a un ser divino, sino también porque contenía una vibración, un código y un profundo significado sobre el origen de la vida. Entre los diversos pueblos africanos, este nombre sonaba diferente, pero la esencia permanecía inalterable. En algunas regiones de África Central lo llamaban Nzambi. Entre el pueblo Yoruba de África Occidental era conocido como Olumare. En el Alto Egipto se presentaba como Amón, el oculto, y en tiempos aún más antiguos, como Ra, la deidad solar, símbolo de la luz que emana del principio creativo. En la cosmología Dogon se hablaba de Amma, que une todas estas tradiciones. El reconocimiento de que este Dios supremo precede a todo es inalcanzable en su plenitud, pero al mismo tiempo está presente en todo. Olumare, por ejemplo, es considerado el creador supremo por el pueblo Yoruba. No es simplemente un Dios, sino Dios, la fuente de todo lo existente, la fuente de la energía vital. No tiene forma humana, no puede ser representado por imágenes o estatuas y no está limitado por templos físicos. Olumare está por encima de los orishas, por encima de las fuerzas de la naturaleza. Él otorga a cada ser el aliento de vida, el emi, el espíritu. Él determina el destino, pero también dota a la humanidad de libre albedrío para seguir sus propios caminos. Es notable cómo este concepto resuena con ideas que también se pueden encontrar en las religiones monoteístas, la idea de un Dios creador, omnipresente, omnisciente y eterno, sin el cual nada puede comenzar. En el principio de todo lo existente reside algo que sirve como punto de partida para cualquier comienzo. Todo lo existente retorna a esta base primordial. En las creencias de los pueblos Bakongo y otras etnias de África Central, existe la concepción de Zambi, el Dios supremo, creador de todo lo existente, incluyendo el universo y la vida. Él es el garante del orden cósmico. El propio nombre Non-Zambi encierra la idea de energía vital y movimiento continuo. Este Dios es percibido no solo como un creador distante, sino como una esencia que interactúa activamente con la creación, la observa, juzga y brinda apoyo. Es un Dios cuyo poder no necesita atributos como títulos o tronos. Su poder radica en su presencia eterna y en el mantenimiento del equilibrio necesario para el funcionamiento del mundo. Él tiene autoridad sobre la lluvia, la luz solar, la fertilidad de la tierra, el nacimiento y la muerte. En el antiguo Egipto se veneraba a Amón, un dios conocido por su invisibilidad. Simbólicamente, Amón no podía ser visto, pero su presencia se sentía. Era la encarnación del espíritu del viento, el aliento de la propia creación. Su nombre, que literalmente significa el oculto, refleja esta esencia. Egipcios, Ra no era solo un astro físico. Era la conciencia divina que iluminaba todo a su alrededor, el ojo que todo lo ve, la luz que disipa la oscuridad. Su viaje por la bóveda celeste simbolizaba el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Ra nacía cada mañana, moría cada tarde y resurgía al día siguiente, demostrando que la eternidad no es estancamiento, sino movimiento continuo, renovación y ciclicidad. Al considerar estos nombres,
Olumare y Zambi, Amón, Ra, Amma. Queda claro que no se trata de dioses tribales, como a menudo los clasifican los estudiosos europeos. Se trata de manifestaciones de una esencia única, un principio creativo, eterno, invisible y presente en todo. La palabra Dios en el sentido moderno es solo una traducción, quizás no del todo precisa, ya que estos nombres encierran significados profundos, emociones y recuerdos ancestrales. No son solo títulos, sino claves para una sabiduría espiritual que fue deliberadamente borrada, suprimida y distorsionada. Estas antiguas deidades africanas no solo exigían adoración, personificaban el ciclo de la vida, el orden moral del universo y el propósito de la existencia humana. El dios africano no era un ser celoso, vengativo o distante. Era un principio vivo que habitaba en las personas, que exigía equilibrio, respeto por la naturaleza, justicia y armonía entre todos los seres vivos. La espiritualidad africana siempre estuvo ligada a las relaciones. Las personas no eran meros siervos, sino parte del cosmos, parte de lo divino, lo que cambia radicalmente la percepción del mundo. La revelación repentina puede transformar la cosmovisión. En esos momentos surge voluntariamente la pregunta: ¿por qué nunca habló de esto en el templo? ¿Por qué el nombre Olumare nunca resonó en los sermones y las conversaciones teológicas? La respuesta radica en la reticencia de los sistemas dominantes a permitir que las personas comprendan la profundidad y la libertad de su propia fe, su conexión con las raíces ancestrales. Ahora, con este nuevo movimiento que acerca a él, rechazarlo, temerlo, buscar más, porque cuanto más profunda es la energía en la búsqueda espiritual, más fuerte se siente una fuerza interior que anhela la reunificación. Esta fuerza siempre estuvo dentro, pero fue suprimida por doctrinas, por el sentimiento de culpa y por la imagen de un Dios al que se les enseñó a temer, en lugar de amar como parte de uno mismo. Una mirada atenta a las tres religiones monoteístas principales del mundo, el cristianismo, el judaísmo y el islam, suscita una pregunta inevitable que podría resultar incómoda para quienes no se han atrevido a formularla. ¿Fueron estas religiones creadas de la nada por instrucción divina directa? ¿Acaso tomaron prestados, adaptaron y reinterpretaron enseñanzas más antiguas? Enseñanzas que durante milenios vivieron y latieron en el corazón mismo de la espiritualidad africana. Veamos si se examinan detenidamente los atributos del Dios bíblico: omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, eternidad, creación del mundo. Se puede constatar que no hay nada fundamentalmente nuevo en ello. Estas características que irán enumerando de los dioses africanos como Olumare, no se trata solo de la existencia de la idea de un Dios supremo, sino también de su relación con los seres humanos, con el mundo creado y con las leyes espirituales del universo. ¿Se ha preguntado alguna vez, por ejemplo, si el concepto del aliento de vida, descrito en el libro del Génesis, cuando Dios insufla vida en Adán, es prácticamente idéntico a la doctrina yoruba de Emmi, el aliento divino otorgado por Olodumare a cada ser vivo? Solo cambian los nombres y los escenarios, pero la esencia permanece inalterable. Y esto no es una coincidencia fortuita, sino una herencia espiritual no reconocida que fue deliberadamente silenciada, suprimida y renombrada para encajar en nuevas narrativas teológicas, pero está viva y espera ser descubierta. Las leyes morales, tan cruciales en la Torá, los evangelios y el Corán, como el respeto a la vida, la familia, la justicia, el prójimo y la integridad espiritual, ya existían como códigos sagrados en las sociedades africanas tradicionales. No eran meras reglas sociales, sino principios espirituales fundamentados en la armonía cósmica. Las nociones de bien y mal se definían no solo por preceptos externos, sino por aquello que mantenía el equilibrio entre los mundos, visible e invisible.
La espiritualidad africana siempre enseñó que cada acción tiene un peso espiritual, que se cosecha lo que se siembra. Esto se relaciona directamente con el concepto de justicia divina que se observa en casi todas las religiones posteriores. La influencia de la espiritualidad africana se rastrea en diversas religiones del mundo, e ignorar este hecho sería miope. El lenguaje, como portador de la memoria histórica, ha conservado ecos de antiguas raíces africanas en las palabras utilizadas en las escrituras sagradas. Tomemos, por ejemplo, la palabra amén, común al cristianismo, el judaísmo y el islam. Su sonoridad resuena con el nombre de la antigua deidad egipcia Amón, cuyo nombre significaba el oculto, y Tanada, el eterno. Los antiguos egipcios invocaban a Amón al final de sus oraciones para sellarlas y convocar la presencia divina. Así, cada amén pronunciado podría ser un eco inconsciente de la espiritualidad ancestral africana, pero este es solo uno de los ejemplos. Rituales de purificación con agua, la práctica del ayuno para alcanzar una conexión espiritual, oraciones recitadas en momentos específicos del día, el concepto de ángeles como mensajeros divinos, el simbolismo del fuego, la luz y la sangre. Todos estos elementos existían en las prácticas espirituales africanas mucho antes de su aparición en los textos del Antiguo Testamento, los Evangelios cristianos y el Corán. Los africanos siempre comprendieron profundamente la interconexión entre el cuerpo y el espíritu, entre lo terrenal y lo celestial, entre los mundos material y espiritual. Incluso las características únicas de las religiones modernas llevan la huella de la influencia africana. La idea de un Salvador divino, enviado a la tierra para restaurar la armonía espiritual, no es nueva. En muchas tradiciones africanas ya existía el concepto de un mediador entre el Creador Supremo y la humanidad, un espíritu, una esencia de luz, un ser que se encarnaba en el mundo para guiar, sanar y liberar. Se le llamaba Hijo de la Luz o Hijo del Cielo, reconociendo su papel como vínculo entre el cielo y la tierra. Lamentablemente, la difusión de estas ideas no se produjo a través del reconocimiento abierto, sino mediante el silenciamiento y la apropiación de la herencia espiritual del pueblo africano. Surge entonces una pregunta legítima: ¿por qué estas conexiones nunca se han discutido abiertamente? ¿Por qué iglesias, seminarios y escuelas teológicas guardan silencio sobre estas interrelaciones? Reconocer estos hechos implicaría admitir que lo nuevo, presentado como verdad absoluta, en realidad tiene raíces ancestrales. Significaría reconocer que el Dios de cristianos, judíos y musulmanes tiene más en común con Olodumare o Amón de lo que están dispuestos a aceptar. La fe, que se cree que comenzó con Moisés o Abraham, podría tener raíces mucho más antiguas, negras y africanas de lo que se suele pensar. Es importante entender que esto no es una negación de la fe de nadie, sino una búsqueda de su plenitud, de la comprensión de que la espiritualidad no surgió de libros, sino de las profundidades del espíritu humano, no de la palabra escrita, sino de las vibraciones del alma. El objetivo es levantar el velo, invitar a ir más allá de las concepciones convencionales y conocer a Dios en toda su plenitud, incluyendo las formas olvidadas, prohibidas y borradas. Esta cuestión trasciende la teología y adquiere un significado histórico, cultural y de identidad. Si el Dios africano fue el primer objeto de adoración, ¿por qué su imagen fue suplantada? ¿Por qué hoy las representaciones de Dios son predominantemente blancas, occidentales, masculinas y europeas? ¿Por qué se produjo el blanqueamiento de lo sagrado? No resulta extraño que en un mundo tan diverso, solo un tipo de imagen divina se afirme y reproduzca en iglesias, películas, arte y cultura. Es crucial sanar esta brecha.
Mientras la espiritualidad africana se considere algo inferior e irrelevante, esa misma actitud se tendrá hacia los africanos. Pero cuando se comprende que el fundamento espiritual de casi todas las grandes religiones del mundo fue establecido en suelo africano, se llega a la realización de que la conexión con Dios es mucho más cercana de lo que parece. Lo divino no necesita cruzar océanos para encontrar al ser humano, ya está presente con él desde su nacimiento. A medida que nos acercamos a la conciencia de nuestro lugar en el mundo, surge una pregunta que exige una respuesta urgente. Si el legado espiritual de África es tan antiguo, profundo y multifacético, habiendo influido en el desarrollo espiritual de gran parte de la humanidad, ¿por qué cayó en el olvido? ¿Por qué los nombres de las deidades africanas fueron relegados al olvido? ¿Y por qué los ritos africanos fueron objeto de burla, demonización y prohibición durante siglos? La respuesta a esta pregunta, a pesar de su complejidad, se reduce a 3 conceptos clave que cambiaron radicalmente el curso de la historia e infligieron una profunda herida en el alma del pueblo africano: el colonialismo, la esclavitud y el imperialismo religioso. La colonización no fue simplemente una expansión territorial, sino una invasión al corazón mismo de la espiritualidad. Los colonizadores europeos, al llegar al continente africano, no solo perseguían objetivos materiales como la extracción de oro, marfil y especias, sino que también aspiraban al dominio espiritual. Para lograrlo era imperativo destruir el sistema de valores y la cosmovisión de la población indígena. La toma de tierras era solo una parte del plan. La tarea principal era la reconfiguración de la percepción del mundo, la vida y lo sagrado. El método más eficaz para conseguirlo fue la erradicación sistemática de los fundamentos espirituales de la cultura africana. Los dioses africanos, que alguna vez simbolizaron la armonía, la sabiduría y la conexión con lo divino, fueron declarados demonios. Los ritos tradicionales, destinados a la curación, la celebración de la vida y la iluminación espiritual, fueron tachados de brujería. Sacerdotes, curanderos, ancianos y líderes espirituales que guiaban a sus comunidades fueron perseguidos, asesinados o convertidos a la fuerza a una fe ajena. Todo esto se llevó a cabo bajo la bandera de la civilización, con una cruz en una mano y una espada en la otra. Es fundamental comprender que esto no fue un fenómeno accidental o aislado, sino una estrategia global meticulosamente diseñada para la toma de poder. La erradicación de las deidades africanas era necesaria para destruir la identidad espiritual del pueblo africano. Porque donde hay una fe fuerte, surge también la resistencia. Donde se mantiene la conexión con los ancestros, hay fuerza. Donde hay conciencia del principio divino dentro de uno mismo, se encuentra la libertad. Para convertir a personas libres en esclavos, primero era necesario esclavizar sus almas, privándolos de la creencia de que Dios vive dentro de ellos y reemplazando a su Dios familiar por un Dios ajeno, distante, autoritario y colonial. El comercio transatlántico de esclavos, que privó de libertad a millones de africanos y los envió a América, no fue solo un comercio de cuerpos, sino también un secuestro espiritual. Los africanos que llegaron a Brasil, el Caribe y los Estados Unidos fueron arrancados violentamente de su tierra natal, sus familias y sus creencias tradicionales. Cualquier intento de mantener lazo con la herencia espiritual de sus ancestros fue brutalmente reprimido. Orishas, inquisiciones, vodún, todos los nombres sagrados fueron prohibidos. Sin embargo, una simple prohibición no era suficiente. Era necesario pervertir los propios conceptos, declarando a Eshu como el diablo y a Ogún, que simboliza la justicia, la protección, el progreso y la tecnología, como un espíritu maligno. La veneración de los ancestros fue declarada adoración a los espíritus de la muerte. Esta estrategia cruel y efectiva de manipulación religiosa, lamentablemente, sigue teniendo influencia en la actualidad.
En la historia espiritual de la humanidad existen capítulos que nos hacen estremecer de horror. Se trata de la erradicación deliberada y brutal de la espiritualidad africana, la aniquilación no solo de ritos religiosos, sino de la identidad de pueblos enteros, de su conexión espiritual con los ancestros y con el principio divino. Este proceso se llevó a cabo mediante la fuerza bruta, la violencia, manipulaciones sofisticadas, humillaciones y la imposición de un miedo visceral. Es hora de enfrentar una de las páginas más oscuras de la PUC. Historia espiritual, un proceso estratégico, calculado, cruel y extremadamente efectivo. El borrado intencional de la espiritualidad africana. La destrucción no solo de prácticas religiosas, sino de identidades completas, linajes espirituales y lazos con lo divino. No debe pensarse que esta violencia espiritual afectó únicamente a los pueblos africanos. Sus ecos pueden encontrarse incluso en las escrituras sagradas. Al estudiar la Biblia con atención, se pueden observar rastros de esta supresión. Por ejemplo, en el libro de Jeremías 2:3 se dice: «No aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis miedo de las señales del cielo, porque las costumbres de los pueblos son vanidad». Los colonizadores utilizaron este versículo para justificar la destrucción de las creencias africanas, declarando que todo lo que difería de la fe europea era vanidad e idolatría. Pero, ¿era realmente idolatría? ¿O era simplemente una forma diferente, más ancestral, simbólica y estrechamente ligada a la naturaleza de comprender lo divino? Otro ejemplo se encuentra en el libro de los Hechos, donde se narra la llegada de Pablo a Atenas y su descubrimiento de un altar con la inscripción «Al Dios desconocido». ¿Cuántos dioses desconocidos fueron borrados de la historia simplemente porque no encajaban en la teología occidental? ¿Cuántos nombres sagrados fueron relegados al olvido no por falta de poder, sino por una feroz resistencia? Pues cuanto más poderosa es una espiritualidad, mayor amenaza representa para quienes buscan someterla. Es importante entender que este borrado espiritual no quedó en el pasado. Continúa hoy, manifestándose de manera sutil, imperceptible pero constante. Cuando alguien afirma que la religión africana es obra del diablo, está repitiendo la retórica de los colonizadores. Cuando un niño negro crece sin ver el reflejo de su propia espiritualidad, sin escuchar los nombres de sus ancestros divinos, sin saber que existe un Dios que se parece a él, recibe una herida espiritual invisible pero profunda que lo hace sentirse incompleto, desconectado de Dios y de sus raíces. Lo más triste es que muchos de nosotros participamos inconscientemente en este proceso de borrado, rechazando lo nuestro, lo ancestral, lo verdadero, porque nos han enseñado a tener miedo. Miedo a nuestros símbolos, colores, cantos y dioses. Este miedo se alimenta de siglos de propaganda antiafricana, disfrazada de evangelización. La llegada de los colonizadores europeos al continente africano no estuvo marcada por el encuentro con pueblos sin Dios, como a menudo se describe en las obras históricas eurocéntricas, sino por la confrontación con civilizaciones profundamente arraigadas en la espiritualidad. Estas sociedades estaban organizadas en torno a complejos y antiguos sistemas de creencias que a menudo resultaban incomprensibles para los recién llegados. Los africanos sabían interpretar los ciclos naturales, vivían en armonía con los elementos y veneraban a sus ancestros como vínculos vivientes entre los mundos material y espiritual. No necesitaban templos monumentales para sentir la presencia de lo divino, ya que creían que impregnaba todo lo existente: árboles, ríos, cielos, los ritmos de los tambores, los cuerpos y las palabras. Sin embargo, para los colonizadores esta libertad espiritual representaba una seria amenaza, ya que era una fuente de resistencia, y donde hay resistencia, el establecimiento del dominio se vuelve extremadamente difícil.
Fue entonces cuando comenzó una campaña de deshumanización sin precedentes, dirigida a criminalizar las creencias africanas. Las deidades africanas fueron sistemáticamente demonizadas, no por su supuesta maldad, sino por su inmensa fuerza, que representaba un peligro para el orden colonial. Su incorrección residía en que no servían a los propósitos de sumisión y control. Es imposible imaginar el dolor y el sufrimiento que experimentaron las personas cuando sus deidades fueron transformadas en demonios. Imagínese lo que es crecer escuchando que los orishas de su pueblo son la encarnación del mal, que los cánticos sagrados que lo conectaban con la esencia de la creación son declarados brujería, que el altar de su abuela se convierte en un lugar maldito, y que un collar que simbolizaba protección ahora se asocia con fuerzas malignas. Esta es la realidad impuesta a millones de africanos y sus descendientes, primero en las colonias, luego en los barcos de esclavos y posteriormente en las plantaciones y barrios de esclavos de América. Esta destrucción espiritual fue tan profunda que incluso hoy muchos sienten miedo al mencionar los nombres de sus dioses. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Eshu fue identificado con Satanás? ¿O por qué Ogún, que encarna la justicia, la protección, el movimiento y la tecnología, se asoció con la guerra y las maldiciones? ¿Por qué Yemanjá, símbolo de la maternidad sagrada, el cuidado y la fertilidad, fue sexualizada y profanada? Esto no fue una casualidad, sino parte de una estrategia deliberada. Los colonizadores buscaron suprimir cualquier símbolo que fortaleciera el espíritu del pueblo africano, y para lograrlo, utilizaron la religión como la herramienta más eficaz. La imposición de las religiones europeas, especialmente el cristianismo, no fue una invitación a la fe, sino la imposición de un silencio espiritual. Los misioneros fueron enviados a África con el propósito de convertir a los paganos. Todo lo que no se ajustaba a la teología blanco-occidental fue objeto de aniquilación. La negativa a aceptar al nuevo Dios conllevaba castigos, encarcelamiento, torturas e incluso la muerte. La preservación de la lengua materna, las tradiciones y los símbolos se equiparaba con la barbarie. El bautismo no era simplemente un rito religioso, sino un acto de borrado de la identidad. La persona dejaba de ser hija de Nzambi u Olodumare y se convertía en sierva de un dios ajeno, distante y punitivo. Lamentablemente, esta violencia espiritual no se limitó al pasado colonial. Incluso hoy, en escuelas, iglesias y redes sociales, se pueden observar los ecos de esta manipulación. Las prácticas espirituales africanas siguen enfrentándose a prejuicios, se las considera erróneamente primitivas y peligrosas, mientras que las religiones europeas se elevan inmerecidamente como el estándar de pureza y civilización. ¿Con qué frecuencia se escucha que la adoración a los orishas supuestamente contradice los principios divinos? ¿Cuántas veces los líderes religiosos han afirmado que los ritos africanos abren las puertas del infierno? ¿Ha notado cómo la gente se siente incómoda al mencionar nombres africanos con respeto? En la raíz de esto yace una ignorancia deliberadamente cultivada, diseñada para ocultar el hecho de que los ancestros se comunicaban con lo divino mucho antes de la aparición de la Biblia, que los códigos espirituales están arraigados en el linaje, precediendo al catecismo, y que la conexión con lo divino es auténtica y no necesita de una interpretación europea para su validación. Incluso con una lectura atenta de la Biblia, sin interpretaciones sesgadas, se pueden encontrar confirmaciones de la existencia de esta espiritualidad ancestral. En Hechos 17, 26, 27, el apóstol Pablo afirma que Dios creó a todas las naciones para que lo buscaran, y que Él no está lejos de cada uno. Esto significa que lo divino se manifestaba entre varios pueblos incluso antes de la era cristiana. La búsqueda de lo divino siempre fue relevante, la conexión con Él nunca se interrumpió,
pero este conocimiento fue silenciado por quienes controlaban el campo de la información. Surge una pregunta lógica: ¿por qué se da preferencia a una sola forma de fe? ¿Por qué el nombre divino solo se reconoce con pronunciación europea? ¿Por qué la antigua sabiduría africana fue relegada al olvido, como si no tuviera valor alguno? ¿Por qué la imagen de lo sagrado fue blanqueada y estandarizada? ¿Acaso Dios rechaza la diversidad? ¿O nos han enseñado a temer todo lo que nos conecta con nuestras raíces? Esta pregunta requiere valentía, pues quizás la fe que muchos profesan sigue cautiva de conceptos creados para limitar, no para liberar. El vacío espiritual que se siente hoy podría ser consecuencia de un despojo violento de lo que nos pertenece por derecho. Quizás la comprensión de este hecho sea toda reflexión que el alma espera. A pesar del borrado intencional de la espiritualidad africana, sus huellas no fueron completamente aniquiladas. Se han conservado fragmentos y monumentos en textos antiguos grabados en muros de templos. Los templos egipcios se pueden encontrar inscripciones jeroglíficas que describen el oculto, que existía antes de todo lo existente, el eterno, invisible, imposible. Esta descripción, creada miles de años antes del libro del Génesis, resuena con el concepto de un creador invisible. ¿Por qué no se menciona esto en las instituciones teológicas? ¿Por qué se presenta solo como uno de los dioses del panteón egipcio y no como un reflejo de una conciencia divina universal? La respuesta es simple: reconocer el derecho destruye el mito de reconocibilidad que sustentan las religiones modernas. En las profundidades del continente africano se esconden tesoros espirituales que dan testimonio de una rica herencia religiosa, a menudo pasada por alto a la sombra de las religiones mundiales dominantes. En Etiopía, entre monasterios inaccesibles, reposan antiguos códices que guardan ecos de tradiciones espirituales anteriores al cristianismo. La célebre Kebra Nagast es una combinación única de narrativas bíblicas y costumbres locales, que demuestra un diálogo primordial entre la fe africana y las ideas judías y cristianas. Manuscritos menos conocidos, celosamente custodiados, insinúan la existencia de una deidad suprema venerada en la tradición oral etíope mucho antes de la llegada del cristianismo, lo que apunta al carácter autóctono de la fe africana. La tradición oral, viva y dinámica, desempeñó un papel fundamental en la preservación del patrimonio espiritual de África. Mientras otras naciones dependían de la escritura, los africanos transmitieron su fe de generación en generación a través de rituales, cantos y narraciones. Esta tradición oral se convirtió en un baluarte contra los intentos de los colonizadores de borrar la memoria del pasado. A día de hoy, en las comunidades africanas y afrodescendientes, resuenan los nombres de Nsambi, Olumare y Ama, grabados no en páginas de libros, sino en los corazones de las personas. Una verdad inscrita en el corazón es invulnerable al fuego, la espada o el catecismo. Durante décadas, académicos africanos y afrocentristas han llamado incansablemente la atención sobre esta capa oculta de la historia. Sus investigaciones, basadas en documentos, símbolos y tradiciones, demuestran de manera convincente que esta verdad fue ocultada intencionalmente. Señalan cómo las instituciones europeas recopilaron textos africanos para luego encerrarlos en bibliotecas inaccesibles.
Innumerables manuscritos extraídos de Egipto, Etiopía y otras regiones languidecen en museos europeos, inalcanzables para los descendientes de quienes los crearon. ¿Por qué estos textos no se traducen ni se difunden ampliamente? Una de las razones más probables es que la revelación de estos documentos socavaría los cimientos del poder religioso sobre el que se sustentaron imperios enteros. Existe una estrategia de ocultamiento aún más sofisticada, la traducción selectiva. Al traducir textos africanos a lenguas europeas, las menciones a la deidad suprema a menudo se suavizaban, distorsionaban o simplemente se omitían. En algunas traducciones de inscripciones egipcias, Amón, el eterno y omnipotente, se transformaba en un dios local, relegado al nivel de un mito tribal. Esta manipulación no es accidental sino deliberada, destinada a denigrar lo africano y exaltar lo europeo, a borrar lo ancestral y destacar lo reciente, y a apropiarse de la autoría espiritual de África. Al unir todos estos fragmentos se hace evidente la existencia de una red completa de ocultamiento. Los textos egipcios que hablan de un Dios invisible y eterno, los códices etíopes que conservan tradiciones espirituales precristianas, las tradiciones orales que han mantenido los nombres y atributos de la deidad africana más antigua, las investigaciones que denuncian la apropiación de estos registros por parte de instituciones coloniales, todo ello pinta un cuadro claro. La espiritualidad africana fue deliberadamente borrada porque representaba una fuerza demasiado poderosa para ser reconocida. Y cuanto más fuerte es la verdad, mayores son los esfuerzos por ocultarla. Conocimiento oculto y el desafío de la modernidad. Aquí surge una pregunta que desafía las concepciones establecidas. Si pruebas inestimables de la espiritualidad africana siguen en la sombra, ¿qué otras revelaciones esperan su momento? ¿Cuántos textos antiguos languidecen en almacenes, depósitos de museos y archivos secretos, esperando el momento oportuno para revelar su sabiduría al mundo? ¿Cuántas veces la humanidad ha repetido oraciones, cánticos y palabras sagradas sin sospechar su origen en las profundidades de la espiritualidad africana? ¿Cuántas veces las personas han creído poseer la verdad absoluta, mientras se les ofrecía solo una versión editada, distorsionada y empobrecida de conocimientos que eran conocidos en África durante milenios? Esta reflexión es necesaria no solo para comprender el pasado, sino también para tomar conciencia del presente. Se trata de recuperar una identidad que aún pulsa en los corazones de las personas, de otorgar a las nuevas generaciones el derecho a saber que Dios habló con sus ancestros mucho antes de que el pie del colonizador pisara el continente africano. Se trata de mostrar que las pruebas de la existencia de esta espiritualidad están ahí, ocultas pero vivas, y que el acceso a ellas se está abriendo ahora mismo, en este preciso momento. Espiritualidad africana, una llama inextinguible. Si hasta ahora nos hemos adentrado en el pasado, desvelando verdades olvidadas y testimonios ocultos, es momento de volver la mirada al presente. Lo más asombroso de todo esto es la comprensión de que la espiritualidad africana no murió, no fue destruida, no desapareció, a pesar de todos los intentos por borrarla de la memoria de la humanidad. Resistió, se opuso al látigo, a los barcos de esclavos, al fuego de la Inquisición, a la catequización forzada, a los prejuicios y a la estigmatización. Y no solo resistió, sino que hoy resurge con una fuerza que el mundo ya no puede ignorar. Este resurgimiento no es solo un fenómeno cultural efímero, sino un llamado profundo, un despertar espiritual colectivo que trasciende fronteras, religiones y generaciones. En la propia África, muchos pueblos nunca renunciaron a sus prácticas espirituales, incluso cuando se vieron obligados a ocultarlas. En países como Nigeria, Benín, Ghana, Congo, Senegal, Etiopía y muchos otros, las tradiciones ancestrales permanecen vivas.
manifestándose en rituales transmitidos de generación en generación, conservando la esencia de conocimientos que se remontan a los albores de la humanidad. Festivales dedicados a orishas, inquisis y vodús congregan a miles de personas, testificando que, a pesar de toda la presión, la llama de la fe nunca se extinguió. En muchos lugares iglesias y templos se alzan junto a santuarios tradicionales, pero la fe ancestral sigue siendo fuerte, recordando que las raíces son más profundas que cualquier creencia impuesta. Espiritualidad en la diáspora, una fe forjada en la adversidad. En la diáspora, esta historia adquiere una magnitud aún más impresionante. Los africanos, arrancados de su tierra durante la esclavitud, trajeron consigo su fe, oculta en los corazones, disfrazada en cantos, símbolos. En Brasil surgieron el Candomblé y la Umbanda, que no son sino la continuación de esta espiritualidad africana, adaptada a las condiciones de la esclavitud. En Cuba florece la santería, en Haití, el vudú. En Estados Unidos, las tradiciones de raíces africanas se mezclaron con el cristianismo negro, creando vibrantes iglesias donde los cánticos aún llevan la fuerza de los tambores ancestrales. Incluso frente al mayor rapto de la historia de la humanidad, la fe ancestral no fue derrotada. Al contrario, floreció en nuevos suelos, demostrando que la espiritualidad no es algo que pueda extinguirse con cadenas o látigos. Lo que vemos hoy es un movimiento de renacimiento consciente. Jóvenes negros, tanto en África como en América y Europa, están redescubriendo a sus ancestros espirituales. Estudian los nombres, los ritos, los significados que les fueron ocultados. Vuelven a usar collares, bailan al ritmo de los orishas, cantan en lenguas que a sus abuelos se les prohibió hablar. Buscan en terreiros, en casas santas, en grupos de estudio, en documentales e incluso en Internet aquello que se les negó durante siglos. Y cada vez más personas, incluso fuera de la comunidad africana, reconocen la sabiduría y profundidad de estas tradiciones, porque la espiritualidad africana no pertenece solo al pasado o a un pueblo específico. Es universal, porque habla de la vida, la naturaleza, el equilibrio y la presencia divina en todo. Documentales recientes lo demuestran vívidamente. En diversas producciones vemos sacerdotes y sacerdotisas de candomblé, santería y vudú hablando de la importancia de preservar la tradición. Escuchamos testimonios de personas que al reconectarse con sus ancestros experimentaron una profunda transformación en sus vidas, encontrando sentido, identidad y sanación. Una frase recurrente en estas narrativas es: finalmente me encontré a mí mismo. Porque cuando reconoces la fe de tus ancestros, comprendes que ya no necesitas sentirte incompleto, que ya no necesitas sentirte desconectado de Dios. Descubres que siempre ha existido un puente entre tú y lo divino, solo que te dijeron que no existía. Se observa un poderoso movimiento de resurgimiento que genera cierta inquietud en la sociedad. La razón de esta preocupación radica en que este movimiento desafía la monopolización religiosa que ha dominado el mundo durante siglos. Demuestra que existen formas alternativas de espiritualidad que también son legítimas, hermosas y sagradas. Este movimiento devuelve el color, el ritmo, la corporalidad, la danza y el sonido de los tambores al corazón de la experiencia espiritual, lo cual no puede sino perturbar a los sectores más conservadores de la población. Además, restituye la dignidad a un pueblo que durante mucho tiempo fue deshumanizado. Por esta razón, aún se intentan criminalizar estas prácticas, denigrarlas y propagar el miedo. Sin embargo, hoy la información circula libremente y la verdad encuentra caminos que antes le estaban vedados. Surge una pregunta legítima: ¿por qué, a pesar de siglos de persecución, estas tradiciones no han desaparecido? ¿Por qué siguen evolucionando? Quizás la respuesta radique en que hay algo verdadero en ellas, algo que resuena en el alma de cada persona,
algo que ninguna fuerza puede silenciar. Quizás este resurgimiento será el presagio de una nueva era, una era de reconexión con las raíces, con los orígenes, con ese mismo Dios que el mundo intentó olvidar, pero que sigue vivo en cada rincón, en cada golpe de tambor, en cada ancestro que susurra en el viento. Es muy probable que muchas personas, incluso aquellas que nunca participaron en rituales, no leyeron textos africanos antiguos ni visitaron terreiros, sientan este llamado profundamente dentro de sí. Sienten cómo se enciende una llama en su pecho que dice, esto es mío. Independientemente del color de piel, la fe o el lugar de nacimiento, la espiritualidad africana se dirige a todos porque habla de la vida. Sin embargo, para las personas de ascendencia africana, este llamado resuena aún más fuerte, como una invitación a volver a casa, a levantar la cabeza y decir, no soy un huérfano espiritual, tengo raíces, tengo orígenes, tengo a Dios conmigo. Ahora que muchas capas han sido retiradas y la profundidad y el poder de la espiritualidad africana se han hecho visibles, surge quizás la pregunta más importante. ¿Cómo cambia esto tu concepción de la fe? No es solo una cuestión teórica o un análisis histórico-cultural, sino una pregunta profundamente personal y espiritual. Si el origen africano, si el primer aliento de la fe de la humanidad nació en tierra africana, ¿cómo influye esto en tu comprensión actual de Dios? ¿Está tu fe basada en la plenitud de la verdad o en una historia selectiva que fue elegida para servir a intereses políticos, económicos y coloniales y no espirituales? Muchas personas, al enfrentarse a estas revelaciones, experimentan simultáneamente conmoción y alivio. La conmoción surge porque esto contradice todo lo que les enseñaron durante años, como si fuera la única y absoluta verdad. El alivio llega porque en lo más profundo de su alma ya sentían que había lagunas, que había preguntas sin respuesta, que la narrativa no encajaba del todo. Quizás esto es lo que sientes ahora mismo, una mezcla de incomodidad y liberación. La incomodidad surge al darte cuenta de que tu fe fue moldeada sobre una versión incompleta de la historia, lo cual puede ser doloroso. La liberación viene con la comprensión de que Dios es mucho más grande, más cercano y más diverso de lo que te enseñaron. Es en este espacio donde nace el pensamiento crítico, que a menudo fue suprimido dentro de las iglesias y templos. ¿Con qué frecuencia se escucha la frase, no dudes, solo cree? Pero si la fe auténtica no resiste la prueba de la razón, ¿qué es? ¿Una convicción sincera o simplemente el resultado de una hábil manipulación de la conciencia? La espiritualidad africana, por el contrario, nunca ha evitado las preguntas difíciles, ni ha temido lo desconocido. Enseñaba que la duda es una parte integral de la búsqueda espiritual, que la aspiración a la verdad es una manifestación de coraje, y que las dudas sinceras no provocan la ira de las fuerzas superiores, ya que son precisamente ellas las que abren el camino a nuevas revelaciones. El problema es que, al cuestionar los dogmas aceptados, se puede descubrir que mucho de lo que se tildaba de herejía era, en realidad, la sabiduría ancestral que se intentaba relegar al olvido. ¿Qué aplicación práctica tiene esto en la vida personal y espiritual? Si una persona se da cuenta de que su fe se construyó sobre un enfoque selectivo de la historia, ¿qué hará con ese conocimiento? ¿Continuará repitiendo mecánicamente oraciones memorizadas, cantando los mismos himnos y siguiendo la rutina espiritual habitual como si nada hubiera pasado? ¿O creará un espacio dentro de sí para escuchar la voz de los ancestros, para sentir la presencia del Dios africano que siempre estuvo allí, esperando ser reconocido? Esto no significa abandonar las creencias anteriores, sino más bien profundizarlas,
Significa ver más allá de los muros de la iglesia, más allá de las páginas de los libros sagrados, más allá de los preceptos dogmáticos. Significa comprender que el Dios que se busca en el altar ya vive dentro de cada uno, en sus huesos, en su sangre, en la memoria ancestral. Quizás el cambio más importante sea la conciencia de que nunca se ha estado separado de Dios, que no se necesitan intermediarios para comunicarse con Él, que no se debe sentir culpa por las dudas o sentirse insignificante ante una deidad distante. Pues la espiritualidad africana enseña que el Creador es cercano, omnipresente y es la vida misma pulsando en cada aliento. Y cuando una persona se reconecta con esta comprensión, su fe deja de basarse en el miedo y se convierte en una fuente de fuerza. Deja de ser una obligación y se transforma en una sagrada comunión. Deja de ser sumisión y se convierte en liberación. Cabe reflexionar. ¿Con qué frecuencia las personas creyeron que Dios estaba distante e inaccesible, que era necesario realizar ciertas acciones para merecer su favor y evitar su rechazo? ¿Con qué frecuencia se sintieron insignificantes, pecadoras, indignas de acercarse a Él? Es importante comprender que estos sentimientos fueron creados artificialmente, impuestos desde fuera, para mantener a la persona dependiente de las instituciones religiosas. Pero cuando llega la conciencia de las raíces africanas de la propia fe, llega también la comprensión de que Dios nunca rechazó a nadie. Siempre estuvo cerca, incluso cuando se afirmaba lo contrario, y este conocimiento transforma, devolviendo a la persona el sentido de su propia dignidad, pertenencia y poder. Pero esto puede encontrar resistencia. Puede surgir la idea: al aceptar esto, ¿no traicionaré mi fe? Esta es una trampa común, pero ¿cómo se puede traicionar la propia fe al buscar la verdad? ¿Cómo se puede traicionar a Dios al buscar conocerlo más plenamente? La verdadera traición no es la duda, sino la persistencia en el error, incluso cuando la verdad se hace evidente. Y si esta verdad se ha revelado hoy, significa que la persona está lista para aceptarla. Por lo tanto, vale la pena realizar un simple ejercicio: respirar profundamente, cerrar los ojos y permitirse sentir la presencia de ese Dios que el mundo olvidó. No a través de imágenes impuestas desde fuera, no a través de nombres prestados, sino a través de esa esencia que vive dentro de cada uno. Sentir que esta presencia no es distante, punitiva o condicionada. Es amor, fuerza y energía vital. Es la misma presencia que guió a los ancestros y que hoy llama a casa. El mundo interior de la persona, sus experiencias personales, se convierte en el escenario de profundos cambios, donde la fe se somete a una transformación. Es una experiencia íntima capaz de revolucionar la cosmovisión. Si las reflexiones presentadas resuenan en el alma del lector, significa que pueden convertirse en una fuente de inspiración para otros, mostrándoles un camino hacia una reevaluación de valores. Al llegar a este punto, la persona comprende que el mensaje ha tocado sus sentimientos más profundos y la verdad, finalmente, se ha revelado a su mirada interior. Este es un viaje hacia el despertar espiritual y el reencuentro con los propios cimientos. Revelaciones como estas tienen una importancia inmensa y deben ser compartidas con quienes anhelan respuestas a sus preguntas. En el futuro, el velo del misterio se levantará sobre conocimientos ocultos, capaces de transformar radicalmente la concepción de Dios, la fe y la propia existencia.